Bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Ramón Gómez para que nos dé sus aportes. Sí, yo tengo algunas disidencias en términos ideológicos y en términos metodológicos también, con lo que un poco dijo la compañera, porque a mí me parece que hay dos elementos fundamentales del sistema del capitalismo en general, digamos, y que tiene a la comunicación como una herramienta fundamental a la hora de mostrarnos lo que nos tiene que vender. Y me parece que, incluso en el caso de los pueblos originarios, está más que clarísimo, la cuestión de la visibilidad o no visibilidad de los pueblos originarios. Yo digo que sí hay una visibilidad de los pueblos originarios, pero hay una visibilidad de los pueblos originarios en términos y en la medida en la que al sistema le conviene. Acá hay compañeros nuestros de los pueblos, incluso Moira lo puede decir, nosotros vivimos 12 años de periodo en donde se crearon todos los sistemas de imágenes y de contenidos que tenían que ver con los pueblos originarios y que ellos lo vendieron como una forma inclusiva de las naciones originarias que habitan el territorio argentino y que son 36 y que fueron parte de la debacle que se ejercitó en Argentina y que el kirchnerismo en este caso, en estos 12 últimos años, lo visibilizaron desde una perspectiva positivista y desde una perspectiva tramposa. Y si no, veamos la intención de la ley de la reforma del Código Civil, en donde decía que los pueblos originarios eran comunidades originarias y no naciones originarias. Digamos, la terminología parece poco, pero en realidad esconde una discusión muy profunda que tiene que ver cómo nos venden el discurso y cómo construyen el discurso. Y yo no creo que invisibilicen, yo creo que visibilizan de otra manera, como lo hicieron con el movimiento desocupado, como lo hicieron con el movimiento ambientalista, como lo hicieron con todo lo que han hecho en esta parte. Y yo creo, en ese sentido, que el sistema capitalista, actuando en la periferia pobre del sur global, tiene que ver directamente con una prospección sobre los territorios, una prospección en términos de zonificación de la riqueza fundamentalmente mineralógica y hidrocarburífera. O sea, el mundo hoy vive dos grandes crisis. La primera es la crisis capitalista y la segunda crisis es cómo se sostiene el capitalismo como sistema. Hace 250 años nació el capitalismo con la revolución industrial y los dos elementos fundamentales del nacimiento de la revolución industrial estuvo supeditada a los hidrocarburos fundamentalmente y a la cuestión de los minerales. Hoy nosotros acudimos en el mundo, y yo me acuerdo que hace unos años, no sé cuántos, 7 años, hablamos sobre la cuestión del petróleo, me acuerdo, como un elemento que iba a dar que hablar en los próximos 10 años, y hoy han pasado esos 10 años y hoy acudimos a una cota del petróleo que en la década del 70 ya se había prospectado como decreciente y que se une paradójicamente con la cota de los minerales en términos mundiales. O sea, que no es solamente que el capitalismo vive un problema en términos energéticos porque no tiene energía hidrocarburífera y no tiene las otras energías que ahora vienen nuevas y que las están utilizando para ello, para su megaproyecto y para su gran cantidad de energía que utiliza el sistema como tal, sino acudimos a algo que se llama la rarefacción de metales, que tiene que ver con el pico de metales, de utilización de metales en el mundo. O sea que el sistema se encuentra con dos grandes problemas que hacen que esté a punto de no sobrevivir. O sea, es decir, está más que claro que el tema, particularmente nosotros en la provincia de San Juan, con el tema minero nosotros lo vemos claro a eso. Digo, porque no se trata solamente de que el sistema capitalista como tal necesita recursos minerales, en este caso oro para poder especular en las bolsas, y necesita minerales para alimentar su voraz máquina de consumo. El caso del aluminio está más que claro. O sea, China utiliza el 50% del aluminio mundial, y para poder procesar primariamente y secundariamente el aluminio que utiliza China necesita el 1,5 de la energía mundial.
O sea, estamos hablando de la energía eólica, estamos hablando de la energía hidráulica, estamos hablando de la energía hidrocarburífera. Y para eso nosotros estamos ante un contentor fuerte, no estamos ante un contentor que nos disputa solamente en términos ideológicos y en términos de las ideas. Nosotros estamos ante un contentor fuerte que tiene una tasa de ganancia alta. Y estamos ante un contentor fuerte que tiene y que se ha apropiado de todo el sistema tecnológico a nivel mundial. Y estamos ante un contentor fuerte que hoy se puede dar el lujo de erogar 1.500 millones de dólares del Banco Mundial para poder hacer arrancar el túnel de Agua Negra, que es ni más ni menos que la garantía de la construcción del corredor bioceánico, que a su vez es la garantía de la aplicación de los programas del TPP en América Latina, en el cono sur. O sea, es decir, el capital ha avanzado a un nivel y a unos términos tan altos que nosotros venimos de asistir de los 90 a la privatización de los servicios públicos y de todas las empresas públicas y pasamos a ser parte de un esquema de construcción del modelo malasio en el cono sur, que es ni más ni menos que la pauperización al extremo de la mano de obra y la utilización de los trabajadores como esclavos. Eso por un lado. Por el otro lado hay una estrategia clarísima del mundo capitalista en general, incluido China, la trilateral compuesta por Estados Unidos, Europa y Japón, que vienen por los recursos. O sea, acá está más que claro eso. Y hay una disputa mundial por los recursos, no solamente por los convencionales, sino por los no convencionales, que incluyen el método fracking, pero aparte de eso, incluye las energías renovables. Hoy hay en Oaxaca, los pueblos originarios de Oaxaca, en México, están oponiéndose al megaproyecto de construcción del parque eólico en Oaxaca, porque les están matando las aves del lugar. Y ese parque eólico sirve y está hecho en el marco de la reforma energética mexicana, que contempla 100 millones de hectáreas de explotación hidrocarburífera en México. O sea, las 4 productoras más importantes de petróleo en América Latina fueron YPF, Petrobras, Ecopetróleo de Colombia y Pemex. Esas 4 empresas que fueron el sostén de un modelo productivo en Argentina, nacional, que hay toda una discusión con eso también, que hoy están liquidadas. O sea, Pemex hoy no existe en México. La reforma de la ley de hidrocarburos en México dice que ellos tienen derecho, que las compañías norteamericanas y canadienses tienen derecho sobre el subsuelo, el uso del suelo y del subsuelo mexicano. Y usted lee la reforma de la ley mexicana y se viene a la Argentina, a la reforma de la ley y a la aplicación del programa energético en Argentina, y se va a dar cuenta que es exactamente, ni más ni menos que una prospección y una planificación del llamado imperialismo petrolero, que para mí es imperialismo, no es imperialismo petrolero, que se extiende a lo largo y ancho de toda América del sur global, incluido África, incluido parte de Asia, incluido toda América Latina. Es decir, nosotros estamos ante un contentor que no solamente nos está disputando en términos ideológicos de las ideas y de la cultura, que en eso acuerdo completamente con la compañera, sino que hay un plan completamente estructurado a partir de todas las legislaciones en América Latina. O sea, el descubrimiento del Persal en Brasil fue ni más ni menos que la caída de Dilma. O sea, Dilma cae en Brasil desde el mismo momento que se descubre el Persal offshore en Brasil, que después lo puede ampliar, seguramente lo va a ampliar Gustavo. Entonces nosotros estamos en el medio de una guerra por los recursos. O sea, ni más ni menos. China ha tenido una estrategia. En el 2015 fue la reunión del foro ministerial entre CELAC, que son 33 países de América, y la China. Y en ese acuerdo de la CELAC se estipuló que China le iba a dar 200.000 millones de dólares a América Latina solamente para programas sociales a cambio de petróleo. O sea, a pesar de que China utiliza el 70% de su energía, lo maneja a partir del carbón. O sea, es decir que
la reserva de hidrocarburífera mundial está en disputa. Y esa disputa incluye los territorios. O sea, acá hablábamos del modelo productivo. En su momento la zanja de Alsina sirvió para que las naciones originarias del sur de Argentina pudieran ser aisladas de todo el modelo productivo de la pampa húmeda. Hoy los pueblos originarios son centrales en esta lucha, porque usted se pone a ver desde México para abajo, inclusive en toda América en realidad, incluido Estados Unidos, porque la cuenca de Canadá está prospectada también como una de las cuencas más importantes de glaciar y de no convencional, incluido lutitas y todo lo que conlleva el método fracking en el límite con Canadá, que es Dakota del Norte, y donde están hoy varias naciones originarias protestando contra el modelo de expansión interna de la matriz energética norteamericana, que se expande al mundo. Hoy Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo, el 13,2. Pero lo que no dice nadie, que Estados Unidos es el primer productor de petróleo con su matriz energética fuera de su territorio, que es distinto de Arabia Saudí, que tiene el 12,9 y que tiene toda su matriz energética y su explotación de hidrocarburos adentro de Arabia Saudí, que es diferente a lo que pasa en Estados Unidos. Es decir, la disputa es grandísima, es muy grande. Entonces nosotros nos encontramos ante un enemigo inmensamente grande, que incluye a los Estados Unidos, a la trilateral, pero también incluye a los BRIC y también incluye el modelo progresista latinoamericano. Eso lo tenemos que decir nosotros. Es decir, el acuerdo que hizo en principio Kirchner con Venezuela para expandir la soja que relataba Cecilia al principio, en Venezuela es una realidad y nosotros eso lo tenemos que decir. Eso es parte de la ampliación de la frontera agrícola en América Latina. ¿Para qué? Para China y para Estados Unidos, no es para nosotros. Es decir, que el escenario que se nos abre de aquí para adelante es un escenario muy duro, porque lo que está haciendo el gobierno de Macri y la reformulación de los gobiernos entre comillas de derecha, porque lo anterior también era una matriz de gobiernos progresistas que a nosotros nos han hundido en lo más terrible del extractivismo. O sea, lo que hizo el extractivismo en América Latina, el modelo extractivo que es parte del modelo capitalista mundial, es una locura, y vino de la mano del progresismo, no vino de la mano de Macri. Macri vino a hacer una secuencia armónica de lo que fue y de lo que fue el kirchnerismo, como un modelo de gobernabilidad y como un modelo de garantía de que el sistema capitalista y su modelo de acumulación capitalista subsidiario del capital transnacional, porque hay que decirlo, el capitalismo argentino es subsidiario del capital internacional y de las transnacionales. O sea, no es un capitalismo que nosotros vamos a decir que tiene fronteras adentro en los países. Eso desapareció. Se desdibujó a nivel mundial esas fronteras que antes delimitaban un capitalismo fuerte en los países y que podía haber disputa. O sea, es decir, la fórmula de Westfalia, el westfaliana, esa ya no existe como tal. O sea, existe en el sentido, inclusive Estados Unidos tiene una gran disputa interna. O sea, de dos grandes bloques, que son el bloque blando y el duro, representados en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, y que son los que están disputando parte del mundo. El paraíso extraterritorial más grande del mundo está en Estados Unidos. Todos los capitales offshore y financieros, que son los que juegan en la sobrevalorización en el caso de los hidrocarburos, están más que claros. Yo siempre me acuerdo de un evento de la Shell, no sé hace cuántos años, fue capaz que Trigane se acuerde, que hubo un juicio contra la Shell porque había sobrevalorado las acciones y había dicho que tenía más pozos de producción de petróleo de los que tenía. En el caso del fracking en Estados Unidos pasa exactamente igual. O sea, la tasa de producción inicial hidrocarburífera en el caso de los no convencionales es muy corta con respecto de la convencional. Entonces, ¿qué tienen que hacer los tipos? Tienen que hacer más pozos para poder garantizar el valor de las acciones en el mercado accionario del petróleo. Entonces, el vínculo del capital a nivel mundial, del capital productivo con el capital financiero, es hoy más que nunca, incluso lo demuestra la expansión de las petroleras, las 4 petroleras más importantes de China,
y su inversión en América Latina, que tiene que ver directamente con eso, porque son productoras son especialistas en no convencionales, las chinas, y a la vez juegan en el mercado de valores. Entonces, el combo que el capitalismo a nivel mundial trae de destrucción para nuestros países es tremendo. Yo creo que una de las cosas que nosotros pensamos al armar este foro, y que los paneles tenían que ser bien diferentes, digamos, en términos del pensamiento, de que pudiéramos componer un panel que después hiciera una síntesis desde unas perspectivas distintas, digo, porque hablar de soberanía ahora, ¿qué hablan de soberanía ahora? Es decir, no solamente nos tenemos que reformular la palabra bienes comunes versus recursos naturales, nos tenemos que reformular la palabra soberanía. Porque ¿qué es la soberanía? Argentina tiene 32 o 36 naciones originarias. O sea, este es un país que convive con 36 naciones originarias. No con una ni dos, con 36. Entonces nosotros, desde lo que nosotros pensamos, creemos que reformular la soberanía es ni más ni menos que darle derecho a los pueblos de los territorios a decidir qué quieren hacer con sus propios territorios, con sus propios pueblos. Para nosotros eso es soberanía.